Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos haciendo con el principio de Pascal, ¿no? En el anterior video les expliqué acerca de lo que es la ecuación básica de la hidrostática. Esa ecuación es fundamental para poder desarrollar el capítulo justamente de la parte de hidrostática. De ahí su nombre de ecuación básica de la hidrostática, ¿ya? Bueno, continuando ahora, una vez que se desarrolla la ecuación básica de la hidrostática, les voy a tratar de explicar en qué consiste el principio de Pascal, ¿ya? Cuando ustedes tienen un fluido en un determinado recipiente, eh, cuando ustedes tienen fluido en un recipiente cualquiera, supongamos que esto es un recipiente, tengo fluido hasta una cierta altura, y si hay algún mecanismo con la cual yo puedo comprimir dicho fluido, esto es un recipiente que tiene este dicho fluido, y si hay algún mecanismo, pistón se lo llama, vamos a ver en la parte de termodinámica, esta parte lo comprimo todo el fluido, lo comprimo. El principio de Pascal dice, si tú comprimes en esta parte al líquido, si comprimes todas estas partículas, hablando cuánticamente, todas estas partículas tienen la misma presión. Por eso es que coloqué este puntito, esta partícula que está con un punto rojo y esta partícula que está con un punto verde, tienen la misma presión. Las presiones son las mismas. Eso es lo que indica el principio de Pascal. Si se tiene un recipiente y dicho recipiente es comprimido en un fluido, absolutamente todas estas partículas están sometidos a la misma presión, incluso las partículas que se encuentran en la pared del recipiente. Todas las partículas tienen la misma presión siempre y cuando el fluido se comprima. Eso es lo que estoy queriendo decir. La presión con el punto verde, la presión a la cual se encuentra el punto verde es la misma presión a la cual se encuentra este punto que está con rojo. No sé si me dejo entender, lo van a revisar una y otra vez el video, lo que acabo de indicar. ¿Cómo se encuentra entonces la presión en este punto verdecito de acá? ¿Cómo se encuentra? Si este punto verde está a una cierta altura respecto de esta superficie de acá, entonces la presión por debajo del líquido, ¿cómo se encuentra? Con ecuación básica de la hidrostática. La presión que está con el punto verde será pues la presión atmosférica más la densidad, la gravedad por la altura, ¿no? Y la presión que está en el punto rojo, este puntito de acá, ¿a qué presión se encuentra? Es la presión atmosférica más la densidad, la gravedad por la altura. Les recuerdo que la ecuación básica de la hidrostática sirve para encontrar presiones por debajo del agua. Eso es lo que... Entonces, esto es el principio de Pascal. Una vez más, el principio de Pascal indica todas las partículas se encuentran a la misma presión siempre y cuando el líquido sea comprimido, ¿no? Todas estas, todas las partículas se encuentran a la misma presión. No, eso es lo que estoy queriendo decir con el principio de Pascal. ¿Y cómo se encuentra la presión por debajo del agua? Por debajo del agua, ¿cómo se encuentra? Prácticamente utilizando la ecuación básica de la hidrostática, que son estas de acá, ¿no? Hay algunos ejemplos que les voy a mencionar, justamente esto de acá, ¿no? ¿Cómo encuentro la presión por debajo del agua? Si tú estás en la piscina, en el mar, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo encontramos la presión por debajo del agua? La presión en este puntito de acá, en el punto A, tengo que saber qué altura hay desde la superficie del agua hasta donde está el punto A, ¿no? Está a una cierta altura H, lo coloqué. Entonces, por ecuación básica de la hidrostática, la presión en el punto A va a ser la presión atmosférica más la densidad, la gravedad y la altura a la que se encuentra. Ya está, ¿no? Esto es ecuación básica de la hidrostática. La presión atmosférica, toda superficie que está abierta, para cualquier superficie que está abierta actúa la presión atmosférica. Entonces, en ese punto de ahí actúa la presión atmosférica. Hasta ahí actúa la presión atmosférica. No, cualquier superficie que está abierta siempre va a estar actuando la presión atmosférica. Ahora bien, un ejercicio muy práctico siempre son los tubos en U, ¿no? O este tubo en U también se puede simular con una prensa hidráulica, donde el cual se levantan movilidades. ¿Alguna vez han visto un lavadero de autos? ¿No es cierto? Para poderlos lavar de manera adecuada se fabrica una prensa hidráulica y mediante aire comprimido se eleva.
hacia arriba. No, en un ejercicio posteriormente lo vamos a desarrollar, pero lo más común cuando se trabaja en laboratorio de química se ve estos tubos en US, ¿no? Con seguridad que ustedes ya realizaron su curso de química general y tienen conocimiento de estos tubos en US. Entonces, para este tubo en U, lo que vamos a decir, como ambos brazos están abiertos, entonces hasta la superficie son dos líquidos, el líquido que está con verde y el líquido que está con negro. Hasta la superficie libre actúa la presión atmosférica. En este otro brazo también, si el tubo está abierto hasta la superficie libre, actúa la presión atmosférica. La presión atmosférica actúa para toda superficie que está abierta. Este concepto ustedes ya lo han visto en su curso de química general, ¿no? Ahora bien, entonces nosotros vamos a decir, como esto es la superficie en la cual separa ambos líquidos, este punto de acá lo voy a llamar el punto A y a la misma altura lo vamos a llamar el punto B. El principio de Pascal establece lo siguiente: la presión en el punto A es idéntico a la presión en el punto B. Eso es la ecuación básica de la hidrostática. Perdón, el principio de Pascal. Pero ¿cómo encuentro la presión en el punto A? Ya saben, ¿no? Necesitamos saber esta alturita. Para saber la presión en el punto A se utiliza la ecuación básica de la hidrostática, ¿no? Eso es. Entonces, hablando un poquito más, la presión atmosférica son las partículas del aire, las partículas de aire que ejercen una presión sobre cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Esas partículas de aire nosotros no lo podemos ver, ya no se puede ver, ya son bien pequeñitas, ya necesitamos un instrumento muy sofisticado para poder ver esas partículas, pero prácticamente son como cuando está hirviendo el agua, se levantan unas pequeñas burbujas, prácticamente esas partículas están en el aire, ya algo parecido como el cual les estoy indicando. No, esa presión ejerce sobre nuestras cabezas, ya de cada uno de nosotros, no solamente sobre nuestras cabezas, sobre el piso, sobre cada materia que está acá presente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la presión atmosférica son la presión que ejercen las partículas de aire sobre cada superficie abierta. Sobre cada superficie abierta. Si esto es una llanta, entonces en la parte de afuera de la llanta está actuando la presión atmosférica. En esta parte de acá, en la parte de afuera, está actuando la presión atmosférica. ¿Y qué presión hay acá adentro entonces? Ya no es la presión atmosférica, sino se llama presión manométrica. Esta presión manométrica prácticamente actúa acá adentro. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un recipiente sellado, más o menos como una lata de sardina, entonces acá afuera la presión atmosférica va a ser acá afuera, afuera de la tapa. Fuera de la tapa está actuando la presión atmosférica, fuera de la tapa. Acá adentro, una lata de sardina no está completamente lleno, ¿no es cierto? Hasta la tapa hay una parte que está vacía. Esa parte que está vacía se llama presión manométrica. La presión atmosférica por fuera, la presión manométrica por dentro. Cuando una llanta, acá adentro hay aire, eso se llama presión manométrica. Y por fuera siempre está actuando la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica más la presión manométrica, a eso es lo que se llama presión absoluta, ¿no? Entonces vamos a ir resolviendo algunos problemitas con el principio de Pascal y la ecuación básica de la hidrostática. Dos ecuaciones muy fundamentales: ecuación básica de la hidrostática, el principio de Pascal, ¿ya? Y este concepto de presión absoluta igual presión atmosférica más la presión manométrica. Bosqueen un poco más, indaguen un poco más acerca de la presión atmosférica y la presión manométrica. Vuelvo a repetir, son conceptos de química general que ustedes lo han visto en su capítulo de gases, ¿no es cierto? Vamos a utilizar mucho de la parte de química en este capítulo, ¿ya? En el siguiente video les voy a enviar acerca de lo que es el principio de Arquímedes, ¿ya? Entonces, con eso prácticamente ya casi habríamos terminado el primer capítulo de hidrostática, ¿no? Les estoy dando de manera muy fundamental, ¿no? La ecuación básica de la hidrostática. ¿De dónde viene esta ecuación? Hay que deducirla, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esto de acá?
¿no? Esto también, ¿quién ha determinado por primera vez que sea así, de esta forma, ¿no? La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que nosotros vamos a ir resolviendo a medida que va a ir transcurriendo el curso, ¿no? Por ahora hemos hecho un resumen tipo ayudantía, ¿no es cierto? Bueno, entonces en el siguiente video vuelvo a repetir, les envío el principio de Pascal. Repasen acerca de esto, de lo que estamos indicando. Bueno.